Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. A manera claro está, de estudio, a manera de servicio al Señor, es un privilegio cada día que puedo estar aquí con ustedes, valorando y interactuando con ustedes en las maravillas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Siempre, cada vez que vengo aquí a predicar la palabra del Señor con ustedes, lo hago a manera de aprendizaje, puesto que no somos perfectos y tampoco tenemos todo el conocimiento que se necesita, porque solamente Dios es perfecto y solamente Él conoce todas las cosas que son necesarias. Pero nosotros aquí como hermanos en Cristo estamos para aprender y para cada día más buscar del Señor. Así que vamos a orar para ponernos en la mano del Señor y iniciamos nuestra prédica en el día de hoy. Alabado Dios y Padre Celestial, en este bello día te damos gracias una vez más, porque tú eres grande, porque bueno eres, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Padre Santo, te pedimos en este día que tú nos acompañes en este momento, que todo lo que se hable y se diga aquí, Señor, se hará para la gloria de tu nombre, bendito Dios, y que todo lo que hagamos, Señor, se hará para tu servicio. Úsanos como vasija, Señor, como instrumento de la voluntad de tu gloria, Padre Santo. Gracias en este día te damos por cada uno de los hermanos que están aquí, Padre Santo, por cada uno del Señor de los que están en camino y también de los que te escuchan por la web. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace varios domingos estuvo el pastor Vladi predicando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que fue el domingo de resurrección. Grandiosa la resurrección de nuestro Señor, y en base a esa resurrección nosotros tenemos hoy un sermón que compartí con ustedes, la palabra del Señor. Y estuve hablando con el pastor Juan Carlos para que me diera la oportunidad de volver a estar aquí con ustedes y de nosotros poder dilucidar un poquito la grandeza de nuestro Dios y de tanto el amor con el cual Él nos ha amado a cada uno de nosotros. En el día de hoy hemos titulado este pequeño sermón El Rey al cual hemos de servir. Ese es el título el cual hemos colocado en este pequeño sermón, y a manera de aprendizaje y a manera de reconocer la grandeza de Dios, vamos a ir conmigo leyendo, escudriñando en la palabra de Dios, en la Biblia, en su santa palabra, cada uno de los puntos en los cuales hemos citado en el día de hoy. Espero que al final de este pequeño estudio bíblico, podemos decirlo así, nosotros podamos extraer la esencia misma de lo que queremos demostrar y lo que queremos hablar de ello. Que todo sea para la gloria y para la honra de Dios. Entonces, tenga en mente el título del cual hemos de hablar: el Rey al cual hemos de servir. ¿De acuerdo? Así que bendiciones. Vamos a comenzar diciéndole que aunque hoy día existen pocos reyes sobre la tierra que gobiernen las naciones modernas, en la antigüedad podemos decir que todas las naciones antiguas tenían un rey o varios reyes que gobernaban totalitariamente sobre sus súbditos. En el mundo moderno, en el cual nosotros estamos hoy día a día, ya la palabra rey o los reyes que gobernaban ya no se usan. Estamos viviendo bajo gobierno democrático y la palabra rey o los reyes han dejado de ser aquellos que gobernaban una región o un país y en donde todos sus súbditos tenían que servirle y tenían que pagar tributo, tenían que pagar diezmo, tenían que hacer todas las cosas para servirle a ese rey. Hemos pasado a partir de la Edad Media para acá, en donde los países se fueron constituyendo democráticamente, y hoy ya, por decirlo así, el título de rey solamente es honorífico. Creo que quedan una o dos naciones en donde hay un rey
y no es un rey soberano, sino que es un cargo honorífico de título, podemos decir así. Pero como decía antes, cuando inicié, la palabra rey era usada en la antigüedad como la máxima autoridad sobre una determinada región. Los reyes en la antigüedad asumían su reino de muchas maneras, por medio de guerras y destrucciones. Por derecho sucesoral lo heredaban, ya sea de su padre, o por grandes atributos o cualidades que poseían, en fin, etc. Es decir, que en anterioridad, para que un rey pudiera gobernar sobre una nación, tenía que hacerlo de varias maneras. La primera era a través de la guerra o a través de la conquista. Tenían que destruir ya sea una nación o varias naciones. Y si tenían que eliminar, por decirlo así, cada una de las personas que vivían en ese lugar, lo hacían. También otros lo heredaban, como por ejemplo Luis XV, Luis XVI, fueron heredando porque supuestamente eran llamados de sangre azules y eran descendientes de reyes y entonces gobernaban. Tal como pasó también, como por ejemplo con David y Salomón. David fue un rey que gobernó en la época de oro de Israel y le dejó el reino a su hijo Salomón, es decir, que él lo heredó. Pero en la mayoría de casos siempre eran por guerra, siempre era impuesto y mayormente eran, como decimos en términos llanos, a la brava, para poder gobernar X nación. Ahora bien, voy a definir lo que es un rey, aunque ya lo he dicho en varias ocasiones. Es un jefe soberano que gobierna sobre una monarquía. La palabra monarquía quiere decir que el rey era dueño absoluto de todo cuanto había en ese pueblo o en ese lugar. En la Biblia nosotros encontramos por allá por Génesis que habla de reyes de los amoreos, habla de muchos reyes. Si usted encuentra la Biblia, usted va a encontrar desde Génesis, básicamente, completamente usted va a hablar y va a encontrar que habla de diferentes reyes. Solamente Israel tuvo una gran cantidad de reyes que gobernaron en diferentes épocas y en diferentes lugares. Ahora, podemos decir que los reyes en la antigüedad hicieron muchas cosas buenas, pero también otros fueron sanguinarios, temibles y terribles. Se puede citar el caso de algunos reyes de Israel que fueron temibles, sanguinarios, terribles en todas las cosas, porque al imponerse sobre los demás debían usar un último recurso o un único recurso, la guerra y la destrucción. Entonces, a nosotros nos deja claro que los reyes y los reyes, prácticamente más que alegría, causan dolor y causan tristeza, porque esos reyes se imponían a base de guerra y a base de lucha y traían sufrimiento a las familias y a los pueblos. Aunque cuando ellos comenzaban a gobernar, traían cierta paz y cierta armonía en su pueblo. Aunque claro está, estaba el látigo de lo que era el pago del impuesto y todo lo que conllevaba el pertenecer a ese reino. Y voy a volver a hablar otra vez de nuevo de David. Por ejemplo, el primer rey de Israel, sabemos que fue Saúl. ¿Por qué se escogió Saúl como rey? Se escogió o fue escogido básicamente porque sobresalía por entre las demás personas de Israel. Es decir, era una persona muy, dice la Biblia, muy apuesta, y era una persona de alta estatura y fue escogido para gobernar a Israel. Luego, Samuel, por decreto de Dios y porque Dios así lo decidió, escogió a David, que tenía un corazón preparado y un corazón de acuerdo a Dios. Y David no pudo gobernar en el mismo momento en que fue impuesto o fue bañado con el aceite de unción, no.
él tuvo que esperar mucho tiempo para poder ser el rey de Israel. Y luego entonces le sucedió Salomón a ese rey, a David. Y como sabemos, el rey David y el rey Salomón, o esa época, es la llamada época de oro de Israel, puesto que fue la época en donde Israel tuvo la grande bonanza, claro está, las grandes bendiciones que Dios le dio. Ahora, pero yo no quiero hablar de ese rey, yo quiero hablar hoy de otro rey, un rey especial y que fue muy diferente a todos los demás, puesto que fue puesto por Dios, pero también fue predicho hace mucho tiempo atrás, con mucha antelación. Yo quiero hablar de un rey que no tiene que ver nada en absoluto con los reyes de la tierra, ni tampoco de un rey que básicamente no tuvo que luchar para poder adquirir su reino. Quiero hablarles de un rey especial llamado Jesús. Jesús nació siendo rey y antes de ser rey ya era rey en el cielo. Yo quiero que usted vaya conmigo en su Biblia para que veamos esa partecita ahí en la Biblia, en Mateo 2. Vayan conmigo por favor allá, a Mateo 2. Mateo 2, vamos a leer del versículo 1 al 3, Dice: alcé pues mis ojos, Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que has nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y cómo es esto? De que Jesús al nacer ya era rey y que vinieron los reyes magos también a adorarle a él, porque había nacido ese rey especial. Quiero decirle que Jesús fue un rey especial porque no gobernó en riqueza, ni tampoco gobernó en grandes palacios. Jesús nació humilde, a diferencia de otros reyes que nacieron en grandes palacios, con grandes decoraciones, con grandes cosas. Él nació humilde en un pequeño pesebre, en un establo, porque no se encontró lugar para que ese rey soberano naciera. Entonces podemos desde ahí ver nosotros la diferencia que hay entre el nacimiento de los demás reyes y ese nacimiento de ese rey en especial. Quiero seguir diciéndole que aunque Jesús era rey y estaba, podemos decir, pronosticado para ser el rey sobre todo, y ese rey sobre todo vivió básicamente como un siervo. Demostró ser un rey ideal. Sus atributos no fueron la fuerza. No se impuso como los demás reyes por la fuerza, ni tampoco la riqueza. Jesús, nos dice la palabra de Dios, nos dice la Biblia, que cuando María fue al 8º día a presentar a Jesús al templo, tuvo que presentar o llevar una pequeña tortolita, porque ahí podemos ver el carácter de riqueza que tenía esa familia, es decir, que no poseía nada. Aunque los reyes fueron y le ofrecieron incienso y mirra, y también le fueron a llevar oro, fue representativo de ese gran rey y de este rey. Entonces, algo singular es que Jesús, para ser rey, no se impuso por la fuerza, ni tampoco la riqueza lo caracterizaba. Podemos decir que en todo su ministerio, la riqueza o los bienes materiales no estuvieron a la orden del día, sino más bien que lloraban por su ausencia. Simplemente Jesús tenía lo básico y con ello hizo su ministerio y vivió en el tiempo que estuvo sobre la tierra.
dice que mucho menos la injusticia. Es decir, que Jesús, siendo rey, nunca fue injusto. Siempre practicaba la justicia por sobre todas las cosas. Sino que el amor de Dios moraba en el corazón de él y se lo demostraba a las demás personas. Nuestro Dios Padre veía en él y ve en él lo que es un verdadero rey. En Jesús se podía observar lo que es la justicia, la fe, la bondad para con cada uno y con cada persona que se allegaba a él. Las palabras que dan testimonio de él están en los evangelios y nosotros podemos ver a través de los grandes milagros y de las grandes maravillas que hizo, que podemos observar que mientras Jesús estuvo sobre la tierra no fue impuesto, sino que él, con el amor de Dios y con el Espíritu Santo, hacía todas las cosas que Dios Padre le enviaba. En varias ocasiones podemos ver en la Biblia, no voy a citar ese punto, pero podemos ver que Jesús hizo grandes maravillas, como por ejemplo alimentar a más de 5,000 personas en varias ocasiones. Sanar a todos los enfermos, no importaba lo que tuviera o cuál enfermedad tuviera. Nosotros como cristianos, hemos escudriñado la Biblia y hemos visto todas las maravillas que dan testimonio de ese gran rey. Por eso es nuestro rey. Entonces, quiero también decirle que Jesús nació como rey, pero no usó una túnica. Otra cosa que distinguían a los reyes de la antigüedad es que siempre estaban sentados en un trono y tenían unas grandes túnicas y una gran corona y tenían anillos de oro y muchas cosas que le adornaban. Como era el principal en la nación, era una persona que gozaba de todas esas riquezas y de todos esos bienes. Pero más sin embargo, Jesús no usó una túnica de rey, ni prenda preciosa por ningún lado. Tampoco tuvo esclavos que le sirvieran, que le llevaran allí todo lo que iba a comer. Ni tampoco tuvieron un copero que, como se usaba en la antigüedad, el copero era aquel que bebía antes del rey para saber si estaba envenenada esa sustancia que iba a beber o esa comida. El copero era una persona que básicamente tenía que morir por el rey. Es como la escolta de un presidente hoy día. Los que son la escolta de un presidente están ahí preparados por si hay un atentado, ellos interponen su vida para salvar al presidente. Así mismo eran también los coperos, y aquellas personas que estaban al lado de Dios, al lado de ese rey. Jesús día a día trabajaba y sabemos que Jesús fue carpintero. Wow, pero qué raro, un rey trabajando. Jesús demostró ser un rey de algo, y repito. No tenía nada, ningún atributo que pudiéramos decir que era un rey, pero más sin embargo nació como rey, fue rey y sigue siendo rey, y será rey por los siglos de los siglos. Jesús no tenía un palacio como todos los reyes, sino que al contrario, nos dice la palabra y le dice a los discípulos y a un discípulo en especial que todas las personas tenían un hogar o una casa, pero el Hijo de Dios no tenía dónde reclinar su cabeza, sino que dormía en donde le pasara o donde le llegara la noche. Ahí dormía el Señor, en ese lugar, con sus siervos. No tenía un lugar fijo, andaba de aquí para allá y también andaba de allá para acá enseñando la palabra de Dios. No tenía una corona, algo extraño, es un rey diferente, sino más bien que le fue impuesta una de espina que le hirió su cabeza en vez de adornarla. Ese es el rey al cual nosotros servimos. Ese es el rey el cual nosotros le hemos dado nuestro corazón. Lo más insólito que podemos decir
de nuestro rey, el cual estamos citando en este día, al contrario de todos los demás, fue que siendo rey y habiendo naciendo para ser rey, no gobernó tampoco sobre un palacio, vuelvo y repito, de manera particular. No se le entregó ningún básculo, pero tampoco asumió su reino. ¿Por qué? Vino para gobernar como rey, fue rey y sigue siendo rey, pero no gobernó como rey en ese momento de la historia. La Biblia nos habla y nos dice a nosotros que Jesús nació siendo rey y que fue adorado cuando nació como rey. ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Por qué no fue igual que David? ¿Por qué no fue igual que Salomón? ¿Por qué no fue igual que Saúl, que asumieron su reino? Hubo un espacio en el cual el Señor Jesús vino para conquistar. Y está aquí todavía aún para conquistar, podemos decirlo así. Porque podemos decir, sin lugar a duda, que Jesús vino para conquistar a los más pobres, a los débiles, a ofrecerle un amor y una salvación. Jesús vino para vencer a la muerte. Es decir, que ese rey que vino para gobernar en ese momento de la historia, no vino para gobernar sobre un palacio o sobre un lugar X, sino que Él vino con un propósito exclusivo enviado por Dios Padre. ¿Cuál era el propósito? Vencer a la muerte. ¿Para qué? Para que todos aquellos que crean en Él tengan la oportunidad de vivir con Él en el reino que será dado en los postreros tiempos. Jesús vino para que todos los que creen en Él como Rey, enviados por Dios, para que junto con Él gobiernen por los tiempos y por tiempo indefinido. Él es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, como lo vamos a ver más adelante. En la primera parte de su reinado sobre la tierra, vino humilde y manso como cordero. Vino a servir y vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Vino para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna y que su reino ha de ser presente en los tiempos postreros. Quiero que vayan conmigo para que ustedes vean dónde la Biblia nos habla de lo que yo acabo de hablar con ustedes. Podemos ver en Juan 1, 49. Vamos a leer ese pasaje bíblico para que nos refresque la memoria. Evangelio según San Juan 1, versículo 49. Respondió la palabra del Señor. Voy a leer el 48 para que usted tenga una idea. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, que Él era el Rey esperado y el Rey en cual Dios había puesto toda la esperanza. Aunque los israelitas en aquel entonces esperaban un rey que le salvara o lo levantara de entre el yugo de los romanos, Jesús vino de otra manera diferente. Quiero que también vaya conmigo a Mateo de nuevo, pero a Mateo 21, del 1, Mateo 21, vamos a leer del 1 para ver y escudriñar la palabra del Señor.
Aquí tenemos lo que es la entrada de triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Ahorita cuando estábamos escudriñando la palabra, estábamos también en la alabanza, pudimos apreciar que también Joé hablaba de ese momento histórico en la vida de Jesús. Aquí Jesús es proclamado rey como tal. Vamos a leer la entrada triunfal de Jesús, porque Él es el rey, y ese es el rey de Israel. Nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron Betfagé al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaré una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces podemos ver que en ese momento histórico de la vida de Jesús, en esa entrada triunfal en Jerusalén antes de su muerte, fue proclamado rey, en donde todos los que estaban allí decían: Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Jesús es proclamado rey y es su entrada triunfal sobre Jerusalén. Otro punto que nos da un poquito más de claridad de ese grandioso rey también está en Mateo 27, 37. Vamos conmigo allá, por favor, para que podamos ver la grandeza de nuestro Dios. Mateo 27, versículo 37. ¿Se recuerdan ahorita que hablamos de que en vez de Jesús usar una corona de oro, como era la tradición antigua, le impusieron una corona de espina que le hirió su cabeza? En este versículo podemos ver ese momento histórico en la vida de nuestro Señor. El versículo 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Queda confirmado que Jesús es el rey de los judíos, porque Él nació como rey. Ahora, en contraparte a lo que habíamos hablado y lo que hemos dicho aquí, Jesús fue un rey totalmente diferente. Fue un rey que podemos nosotros apreciar, que no vino a imponerse a la fuerza, sino que más bien en toda su trayectoria mientras estuvo viviendo en la tierra, demostró humildad. Y de tal manera que se humilló hasta lo sumo, porque siendo rey y siendo Dios y hijo de Dios, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos decir, sin lugar a duda bien, que ese es el rey de los judíos, pero también ese es el rey nuestro, ese rey en quien nosotros hemos dado nuestro corazón y en donde nosotros nos hemos puesto para servirle. Puedo yo decirle que al parecer el reino no se le había entregado a Jesús antes de morir, pero luego de la resurrección de Jesús, se le entrega el reino de tal manera, y este gran rey, el cual usted y yo hemos aceptado con nuestra propia boca y públicamente, y queremos ser su siervo, Él nos dice por medio de sus apóstoles un gran y primer decreto. Es decir, que después de que Jesús muere en la cruz por cada uno de nosotros, resucita al tercer día y se presenta delante de sus apóstoles y sube, podemos decir, se presenta delante de sus apóstoles luego de haber resucitado. Él nos da un decreto de manera especial, que podemos decir que es el primer decreto que el Señor Jesús es dado o que nos da después de haber sido entregado o de habérsele entregado su reino. Recuerden que mientras Él nació sobre la tierra hasta cuando murió, no se le había entregado su reino, sino que simplemente Él estaba buscando los súbditos
y los siervos que tenían y que iban a gobernar con él. Jesús, mientras estuvo sobre la tierra, demostró ser el rey ideal, no solamente para Israel, sino también para la humanidad. Era el rey perfecto y ese rey perfecto. Ahora bien, después que muere en la cruz, por cada uno de aquellos y por lo que han de morir por él y lo que han de servirle a él, Jesús es entronado en el cielo. Y yo quiero que usted ahora sí vaya conmigo a Mateo 28, del versículo 18 al 20, donde podemos ver a Jesús, nuestro Rey, ya entronado y en donde Él nos da un primer mandato y un primer decreto, el cual creo que debemos usarlo y tenerlo para nosotros. Mateo 28, del 18 al 20. Voy a leerle desde el 16, para que tengan una mejor idea de lo que estamos hablando en este momento. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros podemos ver ahí el primer mandato y el primer decreto que el Señor Jesús, ya entronado como Rey y soberano, le da a los discípulos para que los discípulos nos lo transmitan a nosotros y nosotros entonces poder compartirlo y seguirlo hacia adelante. Nos dice aquí, voy a leerle también aquí algo que nos dice la palabra del Señor. Dice que en la antigüedad, cuando un nuevo rey estaba listo para ascender al trono, la tradición requería una ceremonia de gran pompa y poder. En medio de un esplendor real, el soberano se adelantaba para recibir los símbolos de su autoridad: una corona, un cetro y un trono. El rey anterior ya no estaba, o había sido derrotado, o estaba muerto. El nuevo soberano era ahora elevado a la situal para comenzar a gobernar desde ese momento en adelante todo el territorio bajo su dominio. Es decir, ¿cuál es el territorio bajo el dominio del nuevo rey? Jesús. Toda la tierra. ¿Quiénes son los que tienen que hacer el trabajo el cual es encomendado? Todos aquellos que crean en Jesús y que han dado su vida y que le han aceptado públicamente. Este gran rey, Jesús, nos envía a nosotros a hacer un trabajo especial. Y yo quiero que nosotros preguntemos, o mejor dicho, le voy a hacer una pregunta, o mi pregunta en este día: ¿está usted cumpliendo con el primer mandato de su rey? ¿O es que acaso Jesús, que venció a la muerte en la cruz, no es su rey? Reflexionemos un poquito y pensemos. Si hemos aceptado a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y que sabiendo que Él vino a vivir por nosotros y aún siendo el Rey, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿estamos nosotros cumpliendo con el propósito el cual Él nos está enviando a la gran comisión? Ir por todas las naciones, predicando las buenas nuevas de salvación del mundo, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos aquellos que crean. Reflexionemos un poquito y pensemos en nuestro accionar como cristianos. Pensemos un poquito y accionemos y reflexionemos sobre si estamos haciendo ese mandato tan divino que el Señor Jesús ha mandado en cada uno de nuestros corazones. ¿Estamos cumpliendo con ese propósito? ¿Estamos cumpliendo con el Señor?
¿O es que acaso, como dice la pregunta, la interrogante, no es Jesús nuestro rey? ¿O es que tenemos otro rey que no es Jesús? Analicemos un poquito. Entonces, a modo de manera y a manera de reflexión, quiero compartir con ustedes diciéndole, estamos predicando la palabra de aquel que murió en la cruz por nosotros. Estamos predicando la palabra a aquellos que aún no le conocen. Estamos visitando a los enfermos. Porque no solamente predicar, el Señor nos dice ir y hacer todas las cosas que le he enseñado y que Él nos ha enseñado a nosotros. Y que a través de la Biblia y de la palabra de Dios nosotros podemos conocer que el Señor nos ha enviado para hacer una obra misionera y una obra entre nuestros hermanos. Estamos ayudando a los ancianos, estamos visitando a los enfermos y ayudando a los enfermos, estamos visitando, ayudando a las viudas y a los huérfanos, estamos visitando a los presos que necesitan tanto la palabra del Señor. Esto lo estoy haciendo a manera de reflexión en este día, porque recuerden que nuestro título es el Rey al cual nosotros servimos. Si Cristo Jesús es nuestro Rey y es nuestro Señor y es nuestro Salvador, ¿estamos cumpliendo nosotros como siervos y como súbditos de ese Rey que murió en la cruz por cada uno de nosotros? He aquí el mandato, porque en aquel día dirá el Señor a lo de su derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me fuiste a ver o a visitar, estuve desnudo, y me vestiste, o estuve hambre y me diste de comer. Y usted dirá, ¿y cuándo, Señor, fue que hicimos eso? Y el Señor nos responderá, cuando lo hiciste a uno de esos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fuiste y predicaste la palabra de Dios a aquellos que están enfermos o a aquellos que necesitan el auxilio del Señor. He aquí que nosotros debemos hacerlo. Por el contrario, también le dirá a aquellos de su izquierda, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve desnudo y no me vestiste, porque anduve en la tierra con necesidad, enfermo, preso y no me visitaste, en el hospital y no fuiste a verme. Entonces dirán, Señor, ¿y cuándo fue que no te vimos? Porque nunca lo hiciste. Entonces, por lo tanto, ustedes irán a donde será el crujir y el lamento y el sufrimiento, al lago eterno lo envía el Señor, porque Él vendrá para que aquellos que han hecho su obra les sirvan, pero aquellos que han hecho su obra puedan gozar juntamente con Él. El Señor nos está diciendo claramente y nos está a manera de reflexión que nosotros pensemos un poquito en nuestra vida como cristianos. No solamente debemos ser cristianos para escudriñar la Biblia y para decir yo soy cristiano. Tenemos que ser cristianos para dar testimonio de la buena nueva de salvación de Dios, y tenemos que ser cristianos para servirle a los demás, así como Cristo, que siendo Rey vino a servir a la humanidad. Él no vino para que le sirvieran. Él es muy diferente de todos los reyes que había en aquel entonces, en donde los siervos debían servirle. No, Él vino de manera particular, Él vino de manera especial a predicar, a enseñar, a llevar justicia, fe y amor, y sobre todo a enseñarle a la humanidad la grandeza de nuestro Dios. Quiero que usted vaya conmigo a Isaías capítulo 2, para que usted vea a qué fue que vino ese Señor, a qué fue que vino ese gran Rey. Vaya conmigo a Isaías, que lo hemos leído en innumerables
ocasiones en este púlpito. Alabado sea el nombre de Dios, por siempre y para siempre. El Señor Jesús da testimonio de todo cuanto vino a hacer. Isaías 11, quiero que vayan conmigo al reinado justo del Mesías, para que usted vea la grandeza de aquel que fue enviado para servir. Nos dice el Señor en la palabra, bendita su palabra: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni agüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y aguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nos dice la palabra del Señor que cuando Él reine, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pastoreará las vacas, y la osa pacerán, y sus crías se echarán juntas, y el león como un buey comerá paja. Bendito sea el Señor. Es decir, que ese rey que vino primeramente a manera de siervo y a manera humilde, enseñándole a nosotros la justicia, el amor y la fe en Dios, también llegará en los postreros tiempos para regir con vara de hierro. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora al Salmo 2, en donde también nos habla de ese rey especial. Vaya conmigo al Salmo 2, por favor. Para que usted se deleite en la palabra del Señor y para que usted vea la grandeza de ese rey, el cual usted y yo servimos y el cual usted y yo debemos servirle. Y hemos decidido, como dijimos ahorita, hemos decidido públicamente ser su siervo, porque le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero Él tiene un primer mandato para con nosotros. Él tiene un primer mandato, y si usted y yo somos siervos de ese rey y le hemos aceptado, debemos entonces cumplir con ese propósito y con ese primer mandato, porque eso es lo que dice que usted y yo somos siervos de ese rey. El Salmo 2 nos dice: el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerda. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y lo turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho a mí: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmeduzará. Ahora pues, oh reyes, sé prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, si nosotros hemos
ya reflexionado sobre ese primer mandato de nuestro Rey, que venció a la muerte en la cruz y que fue entronado en el cielo y que sabemos que está hoy sentado a la diestra de Dios Padre y que de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Él es nuestro Rey y Él es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Ese Rey que vimos al principio, que no vino de manera arbitraria, ni totalitaria, ni tampoco vino de manera sangrienta a gobernar, sino que vino a imponer la justicia, el amor y la paz de Dios, y también a llevar las buenas nuevas de esperanza para todos aquellos que crean en Él. También nos dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos vendrá, pero ya no vendrá de manera mansa y humilde, como decía el profeta Isaías. He ahí, tu Rey viene a ti manso y humilde, sentado sobre un asno o sobre un pollino, en donde todos lo recibieron. Bienaventurado, Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Él no vendrá de la misma manera, manso y humilde. Si usted se va conmigo ahora, vaya conmigo a Apocalipsis 2:6, en donde ya usted podrá ver la grandeza de ese Rey, que primeramente vino a conquistar los corazones, que primeramente vino a buscar y a organizar a aquellos que estaban perdidos para que le sirviesen y para que le conociesen como el único Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2, vamos a leer del versículo 26 al 29. Nos dice el Señor, que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas, como vaso de alfarero, el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. Recuerden que Jesús es llamado por Juan el Bautista cuando fue a bautizarse en las aguas. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así fue entronado, o así fue presentado Jesús al pueblo de Israel. Entonces, de ese Cordero que quita los pecados del mundo, es que está hablando en este momento la palabra del Señor. Nos dice, vuelvo y repito, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa que ha preparado. Todo cristiano sabe que la esposa es la iglesia del Señor. La iglesia no es un templo, no es un lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros. Es nuestro corazón que debemos estar preparados para Dios. Es nuestro corazón que tenemos que estar humillados para el Señor. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué va a pasar con aquellos que no se hayan preparado? ¿Podrán gozar de esa boda de ese Cordero en el cielo? ¿Podrán gozar de esas alabanzas en el cielo? Esas alabanzas están preparadas para aquellos, como dije ahorita, le hayan servido al Señor. Aquellos que hayan hecho el primer mandato del Señor y que hayan hecho la obra la cual el Señor nos envió que hiciéramos. Analicemos un poquito nuestra situación. Nos dice en el versículo 8, y ella se le ha concedido que dé vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que hacen su voluntad y de todo aquello que les sirven
son también llamados santos. Y que las acciones que ustedes y nosotros, y que cada uno en nuestro diario vivir hacemos, son llamadas la ropa de lino fino, la cual, como dice aquí en el versículo 8, están preparadas. Vuelvo y leo, dice, y a ella se le ha concedido que le dé vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, mi querido hermano, en este día, a manera de reflexión y a manera de un aprendizaje nuevo en el cual podemos nosotros apreciar la grandeza de nuestro Dios, sabiendo que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, sabiendo que Él, a diferencia de todos los reyes sobre la tierra, vino de manera humilde, de manera pacífica, pero también vino a dar la vida por cada uno de nosotros, derramando en la cruz del Calvario su sangre preciosa. Nosotros debemos dar testimonio de Él y cumplir con ese primer mandato, ir a todas las naciones del mundo y predicar la buena nueva de arrepentimiento, para que todo aquello que crean en su nombre sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que también podamos hacer la obra que nos manda el Señor. Mientras Él estuvo como siervo en la faz de la tierra, nunca hizo cosas extrañas, sino que todas las cosas que hizo, las hizo a vista pública, y nos envía a nosotros a que ayudemos a nuestros prójimos, que aquellos que no conocen de la palabra de Dios, la prediquemos, que aquellos que están enfermos, postrados en un hospital, le visitemos y que le llevemos aliento, que le llevemos la palabra del Señor, para que ese testimonio que nosotros estamos dando es el testimonio de la iglesia, pero también es el lino fino que nosotros, como santos de Dios, le ofrecemos al Cordero de Dios. Eso hace la diferencia entre uno que dice ser cristiano, pero que no hace la obra del Señor, y uno que sí hace la obra de Dios. Entonces, que nosotros no seamos hallados como aquellos siervos que cuando vino su rey, o cuando vino su rey, podemos decirlo así, lo encontró maltratando y golpeando a sus consiervos. Seamos como el siervo prudente, que cuando vino su amo, le encontró haciendo la obra que él le había encomendado. La palabra nos dice, bienaventurado aquel que he hallado haciendo la obra a la cual fue encomendada, porque será ensalzado delante de Dios. Así que, a manera de reflexión, pensemos un poquito en el accionar de cada uno de nosotros. Como dije al principio, no es un sermón, sino simplemente un aprendizaje más para que lo llevemos a nuestra vida diaria y que nosotros podamos utilizarlo, que nosotros podamos ser llamados en aquel último día: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a activar la llama y el fuego del Espíritu que hay en cada uno de nosotros, que Dios ha encomendado y que ha dado a cada uno de nosotros. Ese Espíritu que nos dice cuáles cosas debemos hacer y cuáles no. Vamos a pedirle al Señor que encienda, si está un poquito apagada esa llama, que encienda en nosotros la llama del Espíritu Santo, para que nosotros podamos servirle a Él como tal. Porque de lo contrario, entonces, en vano habremos hecho y en vano habremos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Debemos dar testimonio de eso. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese querer y ese hacer. Amado Dios y Padre Celestial, en este bello día te damos gracias, Señor, reconociéndote que tú eres Dios por siempre y para siempre, que tú eres el único soberano, Rey del cielo y del universo, y que tu Hijo amado, Cristo Jesús, vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor Dios, a ser un siervo útil, el cual te podamos servir, Padre. Pon en nosotros el deseo de servirte con integridad. Pon en nosotros, Señor, el deseo de hacer tu obra, de ese mandato divino, el cual, Señor,
tú cuando resucitaste le diste a cada uno de sus siervos, para que ellos y a su vez nos lo dieran a nosotros. Ir por todas las naciones, predicar la buena nueva de salvación, y aquellos que crean en ti, Padre, sean salvos. Ayúdanos, Señor, a cumplir. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestro corazón, pon en nosotros el deseo, Señor, de servirte con humildad. Ayúdanos, Padre Santo. No nos permita, Padre, que nosotros nos vayamos y nos perdamos como los del mundo. Ayúdanos a servirte y a hacerte útil. Ayúdanos a ser útil, a ser siervo útil, Padre Santo, Padre amado. Ayúdanos ahí a las iglesias, Padre Santo, a predicar, a los hospitales, Señor, a las cárceles. Ayúdanos, Señor, a predicar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo. Señor, que nuestro diario vivir sea tu palabra, Señor, porque tú lo diste todo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, porque solo no podemos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga en este día.